Doy las gracias por haber venido a esta casa de dirección para escuchar el proyecto que desde Izquierda Unida tenemos para la sociedad andaluza. El próximo domingo lo que nos jugamos, más que saber cuál va a ser la persona que va a presidir la Junta de Andalucía, lo que nos jugamos es refrendar si las recetas que nos están aplicando de ajuste, de recorte y de hacer pagar a la clase trabajadora los desmanes de los poderosos, de la banca y de las grandes empresas, es lo que queremos, o por el contrario, si lo que queremos es una salida social a la crisis, una salida que tiene que ser indefectiblemente por la izquierda y una salida que haga que paguen más los que más tienen y que se reparta más justamente la riqueza de este país. Porque no nos equivoquemos, hasta ahora las medidas que se han tomado por parte de los distintos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han sido para tapar las vergüenzas de una banca cruel que no ha hecho otra cosa sino que especular con el dinero de todo el mundo, dejándose de lado el salvar de la crisis, el rescatar de la crisis a esas familias que son las que verdaderamente sufren la crisis. Más allá de la cuenta de resultados, que es lo que se ha venido a tapar con las medidas que los distintos gobiernos, tanto del PP, insisto, como del PSOE, han venido a hacer, lo que tenemos que procurar es que las familias tengan la posibilidad de vivir dignamente como se ha podido vivir durante unos años y como estamos convencidos de Izquierda Unida que podemos vivir. Por tanto, el próximo 25 de marzo nos enfrentamos a una etapa, a un día crucial en la etapa de Andalucía. Tanto si gana el PP como el PSOE, lo que se vendrá a decir es que estamos conformes con que se vayan de rositas aquellos que han provocado la crisis. Y además que estaremos de acuerdo con que la crisis la paguemos a escote, eso que se suele hacer entre los amigos, pero para lo que ha sucedido en España y en el resto de Europa parece que no es lícito el que se consienta. Si el próximo domingo gana tanto el PSOE como el PP, lo que queremos decir es que apoyamos la reforma laboral de Zapatero, de Rubalcaba y de Griñán, esa que ya nos bajaba los días por indemnización en caso de despido, esa que nos subía la edad de jubilación a los 67 años y que además hacía hincapié de nuevo en la discriminación hacia la mujer, porque si ya es difícil que alguien pueda cotizar hasta los 35 años trabajados para poderse jubilar a los 67, como insisto que nos subió el señor Zapatero, en el caso de la mujer, con los embarazos y con la tónica que hay de incorporación a la vida laboral de años posteriores a la media de los hombres, pues le será mucho más difícil llegar a conseguir una pensión digna. El que vote al PP o al PSOE el próximo domingo tiene que tener en cuenta que estará refrendando la última agresión sufrida por los trabajadores, quizá la más grande desde la historia de la democracia de España, una agresión de las políticas impuestas por el Partido Popular, que ya el propio gobierno del PP ha reconocido que provocarán, al menos en el primer año, más paro y más pobreza. Se calcula que en la EPA del último trimestre de 2012 saldrán 6 millones de parados en España. Votar al PP o votar al PSOE sería dar un espaldarazo a que nuestros hijos vivan peor que lo que hemos vivido nosotros. Porque nos podemos plantear una cuestión muy sencilla: ¿qué proyecto de vida se puede plantear hoy en día cualquier joven si la precariedad en el trabajo es mucho mayor, si no sabe si mañana va a volver a trabajar o no porque el jefe o la empresa argumente que ha tenido pérdidas y lo eche por 4 duros, eso en el caso que tenga derecho a indemnización? ¿Y qué proyecto de vida se puede plantear cuando no hay una banca que, a pesar de los miles de millones, me parece que han sido 150.000 millones de euros los que les ha dado el gobierno del PSOE y 100.000 millones en avales los que le ha dado el Partido Popular, y sin embargo no dan crédito a esta banca ruin y carroñera, no da crédito a esos pequeños jóvenes para que puedan salir adelante, para tener acceso a una vivienda digna que, como sabemos, ha ido engordándose a base de la burbuja del ladrillo, que los visionarios que nos llamaban de Izquierda Unida siempre veníamos diciendo que se iba a producir, que iba a estallar, y sin embargo quedaron al margen, y tanto PP como PSOE la fueron fomentando a lo largo de sus años de gobierno.
Con la receta de PP y PSOE no podremos salir de la crisis, porque lo que está claro es que uno de los problemas más graves que tenemos en esta sociedad de consumo es precisamente eso, el consumo. El consumo que, al tener más precariedad y menos estabilidad en el empleo, aparte de los 5,5 millones de parados que hay en España, que no lo pueden hacer como lo hacía antes, o del 1.300.000 parados que hay en Andalucía, o de las 400.000 familias andaluzas que ya no cobran ninguna prestación, o de los 5.000 parados por día que desde el 1 de enero hasta hoy se producen en nuestro país, ha provocado que ese consumo descienda. Y si desciende el consumo, como ha sucedido, cierran empresas, cierran fábricas, cierran tiendas. Esa espiral a la que nos hemos metido y de la que no está contribuyendo a salir Partido Popular y el PSOE a lo largo de sus medidas, insisto, porque tanto monta tanto, no es el camino para salir de la crisis. Ya en el crash del 29, Estados Unidos, para salir de la crisis, puso en marcha las medidas del economista Keynes, que no es sospechoso de ser socialista ni mucho menos comunista, que lo que vino a proponerle al gobierno de Estados Unidos, y así lo afectó, fue subirle el 90%, y es un dato concreto, el 90% de los impuestos a las grandes fortunas estadounidenses y comenzar a hacer obras públicas. Tras el crash del 29 se hizo toda la red ferroviaria de Estados Unidos y las grandes inversiones en carreteras y pantanos. Eso produjo que se reactivara la economía, porque todo el mundo sabemos que después de trabajar te tomas una cerveza o dos muy a gusto, pero si estás en el paro no te atreves a salir ni a la calle. En definitiva, en estas elecciones hay dos opciones: seguir como vamos, de mal en peor, con la receta del Partido Popular y del PSOE, o dar un paso adelante y valiente y votar a Izquierda Unida. Teniendo en cuenta que si, como he comentado, el fin del Partido Popular y del PSOE para salir de la crisis es taparle la vergüenza a los bancos, el objetivo primordial de esta fuerza política, el objetivo primordial de Izquierda Unida, es poner al ser humano en el centro de nuestras políticas, porque creemos en la felicidad del ser humano. El ser humano está hecho para ser feliz, y para ser feliz tenemos que tener unas condiciones mínimas y dignas de vida. En Grecia, donde se vienen aplicando las medidas, las recetas del Partido Popular y del PSOE, las medidas del capitalismo, desde que comenzó la crisis, sabemos que cada vez les cuesta más trabajo salir y cada vez se hunden más en ese pozo de la pobreza y de la falta de condiciones de trabajo y laboral y de adelgazamiento del Estado que se está produciendo en Grecia. Sin embargo, hay otro ejemplo también en Europa, como es Islandia, donde para salir de la crisis lo primero que han hecho es sentar en el banquillo de los acusados a los banqueros y a los políticos que han consentido y provocado esa situación. Y Islandia acaba de hacer una reforma laboral donde, al contrario de la que nos ha puesto el partido del señorito Arena, al contrario de esa que nos adelgaza las condiciones de trabajo, que nos las pone más difíciles, en Islandia, como decía antes, han reforzado las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y las hacen más protectoras las leyes contra los despidos. Y si la prueba de que ese es el camino es que Islandia está creciendo algo más del 2,3% y está creando empleo. Nosotros creemos que una salida a la situación que tenemos es posible, pero para que sea posible es necesario, para poder hacer esa obra pública que decía, para poder reactivar la economía, poder reactivar la situación y beneficiar a las familias y crear empleo, es necesario que se recaude más. No solo recortando se puede salir adelante, porque mirad, desde Izquierda Unida pensamos que la falta de austeridad en las administraciones públicas no es una cuestión de crisis o no crisis, es una cuestión de honestidad. El no pagar con tarjeta, como aquí en Valverde, ciertas cosas, es una cuestión de honestidad, no es una cuestión de que estemos en crisis. El no tener 200.000 choferes en una Junta de Andalucía, donde el enchufismo durante todos estos años ha sido la tónica general, y Valverde sabe mucho de eso, es una cuestión que no es de crisis o no crisis, es una cuestión de honestidad. Izquierda Unida no lo va a poner en práctica ahora porque estemos en crisis. Izquierda Unida lo llevamos poniendo en práctica en todos aquellos lugares donde gobernamos por principio, por honestidad y por moral. El fraude fiscal hay que combatirlo,
El otro día, bueno, hace un mes aproximadamente, cuando estuvo nuestro parlamentario por Málaga, Alberto Garzón, ponía el ejemplo de las cosas que se pueden conseguir combatiendo el fraude fiscal. Sabéis que en España existe la figura de la SICAP, que son aquella agrupación de personas que ganan más de un cierto número de millones de euros al año y que los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, han ido beneficiando fiscalmente, de modo que pagan el 1% de impuestos al Estado, cuando cualquier trabajador pagamos entre el 20 y el 30% de nuestros impuestos. Pues bien, en el País Vasco, el tramo autonómico de ese 1%, ese 1% es aproximado del tramo autonómico de impuestos que paga la SICAP, decidió el País Vasco subirlo porque le parecía injusto y poco adecuado. Rápidamente la SICAP pues montaron en cólera y amenazaron con que se irían. De hecho, el gobierno del País Vasco lo subió el impuesto y muchas SICAP se fueron. Pues bien, a pesar de todas las que se fueron, con lo que se recauda ahora en el País Vasco, a la SICAP se les recauda más que antes cuando estaban todas. Imaginaros si esa medida no se toma solamente en el País Vasco, sino que se toma en todas las autonomías de España, o es más, se toma en todos los países europeos. No haría falta hacer esos recortes en sanidad, ni ese copago que quiere hacer el Partido Popular, como ha apoyado, por lo menos tácitamente, al abstenerse en Cataluña, donde ya se ha impuesto el copago. Con esa capacidad de recaudación que tenemos, porque el dinero existe, el dinero no se ha volatilizado, el dinero no se ha ido a otro lado, el dinero no ha desaparecido, el dinero lo tienen ciertas personas que todo el mundo en España las conoce, y especialmente el Estado, porque tienen la nómina de las grandes fortunas. Ese dinero que han ido evadiendo impuestos, a veces legal o ilegalmente, yéndolos a paraísos fiscales, que es una palabra tabú para PP y PSOE porque nunca la han querido tener en mano, siendo capaces de recaudar dinero, no hace falta hacer esos recortes salvajes como hizo ya Zapatero y como está haciendo el Partido Popular. Y hay otro factor que para nosotros es clave, y Isa ha apuntado algo de ello, que es la corrupción. Según el fiscal general del Estado, el Partido Popular está inmerso en 177 casos de corrupción, el PSOE en 128 y la monarquía en un Dakarí, ¿no? El caso de la corrupción es algo muy duro y que nosotros creemos que tenemos que mirar con lupa, porque si robar no es bueno, no es lógico, no es sano, en una persona pública, en alguien que se debe a los ciudadanos, es mucho más imperdonable. Nosotros pensamos que la corrupción hay que combatirla, y hay que combatirla también dándole resortes a la sociedad para que eso no se produzca. Si tenemos transparencia en las instituciones públicas, si hacemos de la Junta de Andalucía ese palacio de cristal del que habla nuestro candidato a la presidencia, Diego Valdera, para que todos los ciudadanos sepamos en qué se invierte el dinero, cómo se recoge, cómo se distribuye, será mucho más difícil que alguien pueda meter la mano. Podrá meter la pata, pero no la mano. Los casos Gürtel, Can, Fabra, de Aurelien Grande del PP y los famosos de Andalucía hacen un flaco favor a la política, pero no es algo casual. El mensaje que lleva lanzando el Partido Popular y el PSOE siempre desde la democracia es que los políticos son todos iguales, y esa frase le beneficia que se haga a los que sí son corruptos. A los que no somos corruptos no nos beneficia, pero esa es un buen saco para meternos todos en el mismo saco. Y no recuerdo ahora cómo se dice, pero en río revuelto, ganancias de pescadores. Siempre les beneficiará más a ellos que se les confunda a que nosotros, sobre todo cuando tienen una maquinaria mediática que es imparable y que hace que nos den, sabéis, si cualquiera está viendo los informativos, sabe lo que ve, que le den 5 minutos al PSOE, que le den 4 minutos al PP y a que nosotros nos den 25 segundos. Eso es algo con lo que también tenemos que luchar. Creemos que la democracia no es solamente ir a votar cada 4 años. La democracia, además de participativa, tiene que ser equitativa, y todo el mundo tenemos que tener la posibilidad y el derecho de presentarnos a unas elecciones en las mismas condiciones de igualdad que el resto. Está bien que estemos jugando un partido que no nos gusta, está bien que estemos jugando un partido que en este sistema capitalista con el árbitro en contra, pero no es de recibo
que estemos jugando un partido sin botas, sin calcetas y sin capacidad de tener la más mínima equipación para poder jugar este partido. Nosotros creemos que las condiciones para la democracia no solamente, insisto, en ir a votar cada 4 años. Las condiciones para una democracia es tener la pluralidad suficiente en los parlamentos, donde las mayorías absolutas, como se está demostrando, no son sanas, la capacidad de que todo el mundo que quiera ser representado pueda ser representado. Yo me he traído un papelito porque a mí me gustan mucho los papeles y este especialmente, que habla de la honestidad de las personas. Es un papel donde se ve lo que cobran los expresidentes o los líderes políticos de cada partido. El señor Aznar, después de privatizar Endesa, no sabe poner un enchufe, pero sin embargo trabaja para ella, cobra 200.000 euros al año por la empresa que él privatizó, una empresa que era de todos los españoles y sin embargo lo privatizó. El señor Felipe González cobra 120.000 euros anuales de gas natural, empresa que también privatizó y a la que todos los españoles habíamos contribuido a crear. Sin embargo, nuestro coordinador durante muchos años, general Julio Anguita, renunció a su pensión vitalicia como parlamentario porque decía que con su pensión de maestro de escuela tenía suficiente. Esa es una de las pruebas de lo que nos diferencia, aparte de todo lo que he dicho antes, entre el PP-PSOE e Izquierda Unida. Como decía, en este próximo domingo tenemos dos opciones. La opción negativa, que es seguir como estamos, seguir pasándolo mal, seguir ajustando el cinturón, hacernos esclavos, que es lo que quieren, o dar un paso adelante, pegar un golpe en la mesa y decir que el pueblo no se resigna a ser manejado y manipulado por los intereses de las grandes corporaciones. Creemos que otra salida a la crisis es posible y esa crisis solamente puede salir por la izquierda. Antonio Romero, que fue mucho tiempo parlamentario andaluz por Málaga y pudo ser alcalde de Málaga si el PSOE no hubiera dejado que el Partido Popular lo hiciera, dice una frase que a mí me gusta mucho y es que la diferencia entre que al PP y al PSOE, lo separan 13 días. Los 13 días que van desde los 33 que puso Zapatero en su reforma laboral de indemnización por despido a los 20 que ha puesto Rajoy. Esa es la única diferencia que hay entre PP y PSOE, 13 días. Sin embargo, la diferencia con Izquierda Unida, como estamos demostrando en todos los sitios donde gobernamos, es abismal. La diferencia con Izquierda Unida es que en Izquierda Unida pensamos que si somos más, si los que estamos abajo de la pirámide somos muchos más, somos el 90%, ¿cómo no vamos a conseguir que se derrumbe esa pirámide que ahora mismo nos machaca? Desde Izquierda Unida pensamos que ha acabado el tiempo político del PSOE, del PSOE de los ERE, del PSOE de la corrupción, del PSOE del enchufismo, pero no puede haber acabado el tiempo político de la izquierda real, de la izquierda unida, que está compuesto por socialistas, por comunistas, por sindicalistas de clase, por gente que viene del mundo ecologista, del movimiento obrero, del mundo de la igualdad, del mundo del feminismo, de cristianos de base, de todos aquellos que pensamos que otra sociedad mejor es posible y que desde Andalucía tenemos que parar esa marea o esa ola azul que nos viene por Despeñaperro, pero también tenemos que sacar del Palacio de San Telmo a esos corruptos que han venido traicionando a su base social, a esos votantes del PSOE de buena fe que durante 30 años llevan dándole su confianza y que año tras año los van traicionando. Pensamos que otro mundo es posible y que otra capacidad es posible, y por eso yo desde aquí a todos y todas ustedes creo que nuestro deber de aquí al próximo 25 de marzo es, ya que los medios de comunicación nos niegan el pan y la sal, es hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestros centros de trabajo, en el bar tomando un café, con todo el mundo que veamos, y decir que no nos resignamos a seguir como estamos, que creemos que podemos salir adelante, y para salir adelante yo, una vez más, junto a mis compañeras, os pido el voto para Izquierda Unida y os pido sobre todo que lo pidáis ustedes en la calle. Muchas gracias y gracias por vuestra asistencia.